verdad, te digo, Ariel, pero emocionada, Sí, muy interesante. porque es muy interesante. Sé de tu admiración por él. Bueno, gracias por haber estado acá, por traducir. Y te vamos a aprovechar, porque directamente te dejo frente a la pantalla, es toda tuya. Y continuamos con tu exposición, ¿te parece? Bueno, ¿Estamos claro. listos? No. Bueno, pero antes te voy a presentar, porque como no te Bueno, voy a presentar, espérate un poquito, tengo acá un currículum muy cortito, porque si te tengo que presentar, voy a tener que estar hasta mañana con esto. Espera. Bueno, Ariel Umpierre, que está acá a nuestro lado, en la Universidad Sorbona de París se graduó en Economía, Historia Medieval y Ciencias Políticas. No te privas de nada, ¿no es cierto? Y en la Georgetown University de Washington estudió Relaciones Internacionales. En la École de Haute, mi francés es espantoso, pero ya lo va a decir bien vos bonito, se especializó en los procesos políticos de Asia Central. Sin embargo, lo más destacable de su carrera profesional han sido los altos puestos ejecutivos que ha ocupado en grandes empresas multinacionales, tanto de Europa como de Estados Unidos y Brasil. Es fundador y conductor del canal de YouTube Geopolítica e Historia, en el que junto a prestigiosos invitados analiza la geopolítica mundial. Fue CEO y vicepresidente ejecutivo de Relaciones Internacionales en multinacionales en los sectores de biotecnología, armamento y telecomunicaciones. Fue representante francés de la industria de armamento ante la Organización Mundial de Comercio. Negociador ante la Unión Europea y los gobiernos de China, Polonia y de varios países del sudeste asiático. Es un buen conocedor del entorno de negocios imperante en Asia y en Latinoamérica. Vivió en diferentes zonas de guerra de África, Sarajevo y Kosovo, desempeñándose como voluntario humanitario ayudando a poblaciones civiles. Como coleccionista, curador y empresario de arte contemporáneo, fundó la Galería de Arte, que fue distinguida como la mejor galería de la ciudad de Miami, Estados Unidos. Nació en Montevideo, Uruguay, pero vivió casi toda su vida en París y largos periodos en Roma, Nueva York, San Pablo y Buenos Aires. Habla 5 idiomas. Bueno, después de esto me retiro y los dejo en manos de Ariel. Bueno, el tema, Norma, era, bueno, buenas tardes, un placer estar aquí, acompañarlos, junto a Norma y los amigos, para hablar de geopolítica, ¿verdad, Norma? Sí, así es. No dijimos el título de tu charla, eso sería muy bueno. ¿Cómo se estructuró el poder global? Historia, actualidad y perspectivas. Bueno, ¿cómo se estructuró el poder global? Es todo un tema que da para conversarlo con amigos y con colegas durante horas o días. O sea que yo no tengo la respuesta. Tengo una percepción que se basa principalmente sobre todo en mi experiencia, sobre todo en mi experiencia profesional. No tanto académica, si bien de todo eso que he estudiado y es cierto, lo más importante que yo rescato para, para darle cierta solvencia o respaldo a lo que voy a decir es en base a mi experiencia, sobre todo profesional, en esto de las grandes empresas. Y cuando digo grandes empresas, digo, y en sectores como estos que acabamos de mencionar, que son el armamento, la biotecnología y las telecomunicaciones, son sectores estratégicos donde se expresa el poder de verdad, donde por circunstancias de la vida, familiares inclusive, vengo de una familia de políticos, tanto franceses como italianos, donde por razones, circunstancias de la vida y laborales y demás, me ha tocado estar en lugares de poder. No porque yo sea o haya sido o esté siendo una persona de poder, sino por circunstancias. Y esta frecuentación del poder y también con este bagaje académico, siempre me aparecía una pregunta que de alguna manera no era para dejársela planteada a Paul porque daba para un debate y la traducción y la latencia tecnológica complicaba, pero que en los Estados Unidos en ciertos sectores está presente, en Europa también, pero más que nada en Asia está muy presente. Y es la siguiente, que lo voy a enfocar desde una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué
en el tiempo presente, en las últimas décadas, y ya hablo como historiador, en tiempos de historiador, porque uno si no vive en el tiempo que a uno le toca vivir, hace unas semanas, unos meses, y no, cuando uno analiza la geopolítica mundial, necesariamente tiene que tener una visión un poco más amplia, más histórica. ¿Y por qué en estos tiempos, en los últimos tiempos, décadas, el mundo se ha hecho tan cruel? ¿Por qué la humanidad se ha hecho tan mala? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto espíritu de venganza, tan sanguinario, tan revanchista, tan desconsiderado con los semejantes? Y ahí me di cuenta que mis maravillosos estudios académicos no me alcanzaban y prácticamente no me servían. Porque yo estudié en la Sorbona, nací en Uruguay, pero soy francés, mis padres son franceses, viví toda mi vida desde pequeño allí. Siempre me acostumbré a pensar como creo que piensa la mayoría de las personas y la mayoría de los analistas en Occidente, por lo menos. Y es que hay dos realidades o dos pilares conceptuales básicos. Uno es el expresado por Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, que dijo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, es decir, la guerra entre ricos y pobres. Y esta es una verdad que entre gente de derecha o de izquierda está aceptada, está aceptada. Todos consideramos que el mundo hoy se divide entre ricos y pobres. Algunos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra, de manera más sutil, de manera más solapada, más encubierta, pero desde Milei en Argentina hasta Fidel Castro en Cuba dicen más o menos lo mismo. Esta es una lucha entre ricos y pobres, o por quién se apropia o se apodera de un pedazo más grande de la torta de la economía. Voy rápido en la síntesis. Y el segundo concepto que ha conformado o ha educado, creo yo, a la cultura occidental en los últimos 200 años es aquello de Locke, que es el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, somos todos contra todos. Más o menos, y en esto sin entrar en el debate político, más o menos lo que dice Javier Milei en Argentina. Esto es un mercado, la sociedad en la que vivimos es un mercado, no es una comunidad, es un mercado, en el cual todo se compra y todo se vende, y el que tiene para comprar, compra, y el que no tiene para comprar, se jode. Vamos a decirlo, este es más o menos lo mismo, somos todos contra todos. Y aquí me vuelvo a la pregunta que me hice y que me hago desde hace muchos años. ¿Por qué los seres humanos, con todos los desarrollos tecnológicos, culturales, científicos, salimos de las estepas de las sabanas africanas hace 50.000 años? ¿Cómo llegamos hasta acá siendo que no podemos vivir, como le pregunté a Paul recién, basándonos en algún sentido de cooperación? Porque evidentemente cuando los seres humanos cooperamos es cuando mejor prosperamos. No es cuando nos enfrentamos, hacemos la guerra, peleamos, por las razones que sea, con las justificaciones que sean. Todas las guerras han sido justificadas. No ha habido para el que la ha hecho ninguna guerra injustificada. Todas han sido justas. Te pongo comillas, obviamente. Pero ¿qué nos conduce, y sobre todo en estos últimos siglos, 200 años, a no aprender, a estar mirando ahora por televisión y por las redes sociales un genocidio en el cual se han asesinado, no se han muerto, se han asesinado, cifras oficiales, 30.000 niños. Decía Norma recién, yo he vivido en zona de guerra durante 6 años y Naciones Unidas sabe que cuando las cifras oficiales son 30.000 es porque en realidad hay que multiplicar por 3 o por 4. Porque claro, debajo de esos escombros no se sabe cuánta gente hay, y en medio de una guerra, no de una guerra, de un genocidio como este, nadie lleva la contabilidad o la estadística. Entonces estamos hablando de 90, 100.000 niños asesinados, más los adultos y demás. Y lo estamos mirando por televisión y por internet, mientras comemos, mientras tratamos de salir adelante, y esto con cierta, y me incluyo, ¿no?, con cierta banalidad. Y aquí entonces
vuelvo a la primera pilar dogmático. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. O sea, vivimos en un mundo en el cual todo gira en torno a lo económico. El más rico quiere ser más rico, el más pobre trata de no ser tan pobre, etc. Y a mí esas ecuaciones no me alcanzaban, y por eso Norma decía que estudié mucho, porque en realidad buscaba alguna respuesta adicional. Y yo vengo de formación de izquierda, mi madre era marxista, o sea que no me es ajeno todo esto, y no lo combato, por así decirlo, desde la derecha, si alguien cree que la derecha es eso. Pero no me alcanzan estos pilares para entender esta pregunta esencial: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y lo primero que veo, y aquí funciono como historiador, es que no toda la historia de la humanidad ha sido como está escrito en el Leviatán, de que el hombre es un lobo para el hombre. Y lo que le pregunté a Paul recién es: ¿por qué no se puede ser de un imperialismo, en el caso de los Estados Unidos, más cooperativo? ¿Por qué siempre se basan ellos en la violencia, en la opresión, en la bomba, en la guerra y demás? Siempre. Con su tradición británica, ¿no? Por su tradición británica. Y allí encuentro algunas claves que son históricas. Y es que esta cultura occidental, Asia no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Esta cultura occidental ha estado dominada en estos últimos 250 años por esta visión escatológica que tienen los británicos y que les transmitieron a los norteamericanos. En realidad no les transmitieron. Los padres fundadores, los padres peregrinos norteamericanos eran ingleses, británicos, fanáticos puritanos, que se fueron de Inglaterra porque Inglaterra era demasiado tolerante. Imagínense de lo que estamos hablando. Y que llegaron allá por 1615, 1650, en el Mayflower y demás, llegaron a los Estados Unidos, pequeños grupos, y que estaban a punto de morirse, y que fueron los indios, no recuerdo cuál de las tribus o comunidades, las que les enseñaron a comer, a plantar, les dieron comida, los protegieron de alguna manera, esos indios, a que esos colonos, aquellos peregrinos que llegaron, y que de allí viene el famoso día más importante que para los norteamericanos es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia. Es más importante que para nosotros el Día de Navidad. Separa el mundo el Día de Acción de Gracia, en el que comparten el pato. Y eso es muy importante. Ahora, lo que la historia no cuenta, y que por eso para nosotros es difícil entender, porque hay cortes en la historia que si no lo estudias a fondo, no entiendes, te cuesta entender, estoy moviendo te cuesta entender el presente y entender esto de por qué hay tanta maldad. Lo que no se cuenta es que esos peregrinos que llegaron, llenos de un idealismo, ellos decían que eran la decimotercera tribu perdida de Israel, se identificaban con el pueblo judío, se identificaban con la causa judía, no con el sionismo, con la causa judía, que llegaron a los Estados Unidos, los indios les dieron de comer, ellos aprovecharon esa situación y después los mataron a los indios. Los mataron a los indios. Hicieron el último o un gran genocidio, que no lo hizo el Imperio Español, también eso es una mentira, no lo hizo el Imperio Español en América Latina, pero estos peregrinos, y que después fueron muchos más, terminaron masacrando a todos los indios, aquellos incluso que los habían salvado y les habían dado de comer. Y lo hicieron con los mismos principios que Israel ahora está haciendo el genocidio contra los palestinos. ¿Cuál es ese principio? Ellos son subhumanos, ellos no merecen vivir, pueden no vivir, lo mismo que dijo Netanyahu hace pocos días atrás, y que lo dicen varios de sus ministros y la mayoría de los líderes rabínicos de Israel, es el mejor palestino, es el palestino, escucho, el palestino muerto. Como decían de los indios, el mejor indio es el indio muerto.
Exactamente, es el indio muerto y es, decían en aquel momento, y es lo que dicen ahora esta gente acá. Pero ¿por qué? No es que Netanyahu se haya inspirado del general Lee, creo que era aquel que hizo la gran masacre de indios, aquello que nos cuenta Hollywood de la conquista del oeste, aquello romántico, que iban esta gente buena y que los salvajes indios los rodeaban en sus caravanas y los mataban, los pieles rojas y le quitaban. No, esa historia está mal contada. Una vez más, Hollywood contó mal la historia para hacer quedar bien a aquellos padres peregrinos. La verdadera historia es que esta gente llegó allí, llegó, como insisto, llegó fanatizada en su concepción religiosa, religiosa, y esto es lo que quiero que quede bien claro, en su concepción religiosa, no era ideológica en general, era religiosa, y ellos se sentían que llegaban a la tierra prometida. Todo lo que dice Netanyahu, y digo Netanyahu por sintetizar, ahora es lo mismo que decían los padres fundadores de los Estados Unidos hace 350 años y que han repetido a lo largo de estos siglos y que se ha impregnado en la cultura americana. Por eso a Paul le costaba explicar, bueno, fue muy sintético todo esto, le costaba explicar esa historia, esa parte de la historia norteamericana. Ahora, ¿cuál es la síntesis de todo esto? ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? ¿Esta gente era mala? ¿Esta gente esta gente tenía algún diablo por dentro? No, nada de eso. Esta gente tenía una concepción religiosa, una visión escatológica, que él habló del fin del mundo. Recién Paul dijo, esta gente, los evangelistas creen que al cabo de un proceso de largas catástrofes, de duras catástrofes, el mundo les va a dar la gracia, la famosa gracia, y la bendición y la redención. Esto es lo que dicen los evangelistas hoy en los Estados Unidos, que son el 40%, un poco más, de la población norteamericana. Son 40 millones de norteamericanos que todos los domingos van al templo y los pastores, incluso los telepastores, estos que salen en la televisión tan importante en los Estados Unidos, los adoctrinan cotidianamente, igual que hacen los rabinos en Israel. ¿Y cuál es la esencia de todo esto? Porque acá pasó algo que no se lo estudia con profundidad, que fue un fenómeno disparador de todo este proceso. Todo esto tiene raíces muy anteriores, pero me voy a quedar por allí por el 1650. 1650. Retengan esta fecha. Había un señor que se llamó Oliver Cromwell en Inglaterra, que fanático puritano, no era solamente protestante, él no adhería solamente a los principios de Martín Lutero, sino que iba con Calvino, el fanático aún mayor del protestantismo, del evangelismo, fanático, todo lo que se puedan imaginar de un fanático religioso, que quemaban a las brujas, que hicieron masacres de todo tipo, que adherían a Calvino, aquel que vivió poco después que Lutero en Ginebra. Y este hombre, Oliver Cromwell, se apoderó del poder de Inglaterra. Muy importante esto. Llegó incluso a cortarle la cabeza a Carlos I, el rey, porque no era lo suficientemente puritano, no era lo suficientemente, no estaba conforme a sus doctrinas. Y estableció un movimiento, el puritanismo, muy poderoso en Inglaterra. Ya digo, le cortó la cabeza al rey, no era para menos, y gobernó Inglaterra, él y su hijo, durante 15 años más o menos. En el medio hizo, y ahora verán que tiene trascendencia histórica, hizo la famosa conquista y matanza de Irlanda. Seguramente algunos que tengan algunos años recordarán que Irlanda hasta hace poco era una guerra civil, matanzas y muertes y venganzas entre protestantes ingleses y los católicos irlandeses. Bueno, eso que hoy sigue latente, hoy si uno va a la ciudad de Belfast, verá que está dividida los barrios católicos y los protestantes, con vallas, con muros, con alambradas, con policías. Hoy en día, estoy hablando de hace, lo mismo que pasa en Gaza. Lo mismo es exactamente, yo he mostrado en un video imágenes de los dos lados. Esa Irlanda sigue aún con la herida de aquello que hizo Oliver Cromwell hace 350 años y que desde entonces
hizo esa matanza, ya digo, de católicos, también lo hizo en otras regiones, Escocia, e hizo lo mismo que hacen los judíos israelíes sionistas hoy. Es decir, llevó a Irlanda colonos ingleses, protestantes, y los metió dentro de las comunidades católicas para colonizar. Y allí desde hace 350 años esas dos comunidades se odian profundamente. Más allá de la publicidad y más allá de las buenas intenciones, esas dos comunidades se siguen odiando. Ahora, lo más importante, y acá voy al punto, es que Oliver Cromwell, 1650 más o menos, estableció un acuerdo con la poderosa colectividad judía de marranos establecida en Ámsterdam, que era en aquel momento llamada la Jerusalén de Ámsterdam, y que era una poderosísima colectividad judía financiera, que esa sí tenía una visión mucho más catastrófica de la historia, mucho más tremendista de la historia, que concebía, y por eso hay una diferencia fundamental entre evangelistas y que Paul de alguna manera lo explicó, pero no pudo ir al final, al punto final determinante de todo esto. Lamento aburrir con esto quizás, pero no se entiende el mundo actual, no se entiende el mundo actual sin esto. Esta es mi opinión. El mundo actual no se entiende sin entender de dónde venimos. Entonces, ¿qué hizo Oliver Cromwell allá por 1650? Estableció un acuerdo con esta poderosa colectividad judía de Ámsterdam financiera, y se los trajo de nuevo a Inglaterra. Habían sido expulsados los judíos, como de tantos otros países europeos, allá por Juan Sin Tierra, 1250, pero esto no importa. No había judíos en Inglaterra, quedaban unos pocos decenas de judíos. Ellos hicieron un acuerdo entre Oliver Cromwell, ya digo, el fanático puritano cristiano, con Menahem ben Israel, que era el líder de la colectividad judía en Ámsterdam, poderosísimo económicamente, financieramente, intelectualmente, y un rabino muy importante dentro de la colectividad judía europea de ese momento. Hicieron una alianza, y esa alianza dio lugar al Imperio Británico. En primer lugar, Oliver Cromwell permitió el regreso de los judíos a Londres y les permitió establecer en la ciudad de Londres lo que se llama la City de Londres. Yo creo que mucha gente no sabe, pero la ciudad de Londres es una ciudad, pero dentro de la ciudad de Londres hay algo que se llama la City de Londres, que es una comuna que tiene gobierno propio, independiente, que es donde están los bancos, las compañías de seguro y demás. El poder real, la bolsa, está allí. Y desde entonces está creada, la City ya estaba creada de antes, pero se fortaleció allí con independencia política, administrativa. Para dar un ejemplo, es el único lugar en el planeta en el cual el rey o la reina de Inglaterra no puede ingresar libremente. Antes de ingresar tiene que golpear la puerta y esperar que vengan a abrirle. Tiene que esperar en la puerta. Esto demuestra el poder que esta gente tiene. Hoy es simbólico, pero el poder que adquirieron a través de los siglos. ¿Y qué pasó en esa fusión? En esa fusión entre los puritanos cristianos ingleses y esa colectividad judía mesiánica que se estableció en esa región, se creó esta ideología, esta cosmovisión que tienen los británicos, los ingleses, de dominar el mundo. Porque la base de ambas cosmovisiones es que son el pueblo elegido, son los designados por Dios para gobernar el mundo, son los designados por Dios para someter al resto de los seres humanos. Y quizás esto parezca estrambótico, psicodélico, trasnochado, se me ocurrió a mí una noche y no tiene ninguna importancia. Y quien piense eso, creo yo, y lo digo con respeto pero no con humildad, está equivocado. Y aquí vuelvo a esto de la frecuentación del poder que decía yo, que tuve por circunstancias de la vida la oportunidad de frecuentar por razones profesionales y familiares. Los verdaderos poderosos del
del planeta, no esos que van a Davos. Los que van a Davos, yo fui 2 veces a Davos. Somos los giles, éramos los gerentes, los administrativos, más o menos, algunos con avión privado, pero no son los verdaderos dueños del poder del mundo. Los verdaderos poderosos del mundo tienen una visión diferente. Ellos se creen, se consideran designados para cumplir una misión que va más allá de lo económico. Y por eso Marx también se equivocó, creo yo, con humildad. Mirá que yo discuto con Marx. Pero creo que se equivocó. Claro, Marx vivió justamente en esa Inglaterra. Él vivió en Inglaterra. Esto fue escrito, el manifiesto fue escrito en 1848, en la Inglaterra puritana, y siendo él hijo y nieto de rabinos judíos. Alguien me va a decir, pero él escribió varios libros sobre el judaísmo, y él era ateo. Sí, es verdad. Pero la esencia de la cosmovisión, él la tenía adentro. Esa visión del mesianismo. Y después, si quieren, podemos hablar otro día del mesianismo, porque hay mucho para hablar que tiene que ver hasta inclusive con la izquierda. Pero esta cosmovisión de que de allí iba a salir el pueblo elegido, de la City de Londres, que debía gobernar el mundo y debía hacerlo de la misma manera que hoy lo dice Netanyahu y de la misma manera que lo dicen los líderes norteamericanos hoy. Debemos ser nosotros los que tenemos que llevar la redención, la libertad, la democracia, los derechos humanos, se lo tenemos que llevar nosotros al resto del planeta. Lo dijo George W. Bush cuando dijo hay que invadir Irak, Afganistán, Siria, bueno, no lo dijo, pero lo dijo Hillary, Siria, Sudán, América Latina, SAS. Somos nosotros los elegidos, los que estamos designados, tenemos lo que dice Netanyahu, somos el pueblo de la luz frente al resto que es la humanidad vive en las tinieblas. Somos nosotros los designados para liberar al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso la pregunta que le hice a Paul, mediante las armas. Por eso ellos no entienden otra forma que no sea llevar nuestra verdad, nuestra luz al resto del mundo, que no sea a través de otro método, que no sea a través de las armas. Porque claro, y esto es lo que, por eso cuando alguien como los judíos que hoy gobiernan Israel, pero no solamente los que gobiernan, sino los que acompañan toda la clase política de Israel, opina de la misma manera, 90% de los ciudadanos israelíes opinan lo mismo, hay que matarlos a todos. Lo dicen en televisión, lo dicen en sus periódicos, pasa que la mayoría de la gente no les presta importancia, lo dicen públicamente y en privado ni te cuento. ¿Por qué? Porque somos los superiores y estos que son subhumanos, esto lo dijo Netanyahu en televisión, son subhumanos, no entienden que nosotros debemos gobernarlos. Parece ridículo que alguien diga esto, pero esto es lo que ellos dicen y es lo que dicen en las cenas familiares y amistosas, en los clubes privados, en los Hamptons, allí al lado de... No lo dicen en Davos y no lo dicen en el Club Bilderberg. Yo fui al Club Bilderberg. Allí van los que hablan bien para la prensa y para decir cosas bonitas y más o menos acordes. Pero en los encuentros privados, en los yachts, en los partidos de golf, allí dicen la verdad entre ellos y no necesitan reuniones clandestinas. Esto de la masonería, de los templarios, todo esto es una pavada. Esto es gente que no sabe lo que es el poder de verdad. El poder de verdad no pasa por ahí. Pero por donde pasa así de verdad, ellos dicen, tenemos una misión, tenemos que rescatar al mundo. Por eso hablan de gobierno mundial. Hablan de gobierno mundial y tratan de meternos en la cabeza de que hay que establecer un gobierno mundial. Y la pregunta es, ¿y quién va a gobernar? Queda en el aire, porque si va a haber un gobierno, alguien va a gobernar. ¿Y qué crees tú que es la respuesta? Que ellos son los que van a gobernar. Claro, es más, el gran intelectual francés con el cual yo trabajé, que se llama Jacques Attali, una de las personas más importantes dentro del mesianismo judío mundial, hombre que trabaja con los Rothschild, ¿sí? Que fue el brazo derecho de Mitterrand durante 10 años, él dice públicamente que el gobierno mundial efectivamente lo tiene que gobernar, lo tiene que ejercer una élite intelectual, sólida, no corrupta, etc. Lo venden así,
pero tiene que estar basado, ubicado en Jerusalén, porque es la capital de las culturas y demás. Entonces, para no hacerlo muy largo, Norma, para no hacerlo muy largo, lo que está pasando en Israel hoy es horrible, es espantoso, es condenable, y yo creo que a Israel la ha condenado definitivamente. Yo creo que Israel no tiene futuro histórico, no tiene futuro histórico, porque además existe, y su poder se basa pura y exclusivamente en el respaldo y en la presencia de los Estados Unidos. Pero lo que está pasando hoy es que estamos presenciando esto que estamos presenciando, y pocas personas lo están poniendo en un contexto, que es lo que trato de hacer yo. Por eso lo que yo trato de hacer no es solamente contar una historia, es poner en un contexto histórico y explicar por qué esto sucede y cómo va a terminar esto. Quizás ganen porque son muy poderosos, tienen los bancos y sobre todo tienen los medios de comunicación. La mayoría de las personas miran la televisión, leen los diarios y repiten una visión que es la misma que ellos tienen. Lo que pasa es que no lo explicitan, ellos no lo explicitan. Paul más o menos de alguna manera lo dijo: los evangelistas creen en el final de los tiempos y que van a ser redimidos en el final de los tiempos, y los judíos dicen mucho más importante que eso. Y no estoy haciendo el banal antisemitismo, complotismo, entre otras cosas. Yo digo, pues yo tengo una hija judía, o sea que yo de antisemitismo creo que no tendría nada para decirlo, pero bueno, estoy explicando lo que esta gente que controla el mundo, porque son los que controlan el mundo. El poder de Washington está en manos de esta colectividad, está en manos de estos neoconservadores de los cuales le pregunté a Paul, que son todos judíos con doble nacionalidad. Victoria Nudelman no se llama Nuland, ella ha transformado su apellido, su verdadero apellido es Nudelman. El actual secretario de Estado, Paul Blicken, tiene doble nacionalidad. Jack Sullivan, el secretario de Seguridad, todos los que están dirigiendo sobre todo la política exterior, como bien dijo Paul, son neoconservadores, son prosionistas fanáticos que tienen esta visión en la cual ellos creen que la misión histórica de la élite poderosa del planeta, no la que va a Davos, pues habla de economía, la élite poderosa del mundo cree que la redención, y con esto concluyo porque hacen alusión a los libros sagrados, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, dicen que la felicidad del mundo y la redención del mundo vendrá al cabo de un proceso que ya se está acelerando, de grandes calamidades, y lo dicen así: grandes calamidades, grandes crisis, grandes epidemias, grandes guerras, grandes revoluciones. Por eso ellos no le tienen miedo, ellos creen que se van a salvar, sí, pero también se sienten adentro. Tampoco creamos en una cosa solamente maquiavélica, son satánicos sin duda, pero no creamos que ellos dicen yo me voy a salvar. Ellos están dispuestos inclusive a perder en esto, porque su cosmovisión y su fanatismo los lleva a creer en que la humanidad se va a salvar al cabo de un largo proceso de catástrofes y guerras y demás. Los judíos, y acá termino, no me prolongo más de esto, los judíos dicen, y esta es la contradicción que tienen con los evangelistas, que son sionistas los evangelistas. Los evangelistas cristianos dicen, lo que va a pasar es que se va a cumplir la profecía de San Juan, el autor del Apocalipsis, es decir, que al final de un proceso de guerras y de epidemias, algo pasó en el 2019-2020, guerras, hablan de guerra de oída, hasta el Papa habla de la Tercera Guerra Mundial, ya viene, ya está acá, la bomba atómica. Nos están acostumbrando a esta idea, a esta hipótesis del fin de los tiempos. Los cristianos dicen, al final de ese proceso volverá Jesús, que ya estuvo Jesús, el Mesías ya fue, es ese. Los judíos dicen, no, el Mesías no era aquel, vendrá el Mesías al final de los tiempos y nos va a redimir. ¿Pero a quiénes va a redimir?
a nosotros, al pueblo elegido. Esta fue la controversia inicial hace 2024 años, en la cual Jesús se presentó como el Salvador de la humanidad, y los judíos le dijeron, no, sos el Salvador de nosotros, porque tú eres judío como nosotros. Y Jesús les dijo, no, yo vengo a salvar a la humanidad. Por eso después se creó y se fundó la Iglesia Católica, y católicas en griego quiere decir katos, universal. Los judíos no, los judíos quieren un Mesías para ellos. Entonces dice, va a llegar un Mesías al final de estos tiempos de calamidades y de cataclismos, que nos va a salvar a nosotros y nos va a poner al frente del gobierno mundial. Los cristianos evangelistas dicen, no, va a regresar Jesús y, como dijo San Juan, va a encadenar al diablo por otros 1000 años. Y va a venir, por eso ellos se llaman y se identifican como milenaristas. Y acá una síntesis, y lo repito, todo esto suena estrambótico, suena psicodélico, suena rarísimo, que no tiene nada que ver con esto que decía al principio, la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, las guerras se hacen por economía, las peleas del mundo son por dinero. Eso es cierto, pero es parcial y limitante, no alcanza. Y también aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces lo engancho con esto. Esta gente tiene una misión que va mucho más allá de esto de la lucha de clases, de la economía. Por eso los neoconservadores norteamericanos, yo viví en Washington 10 años, ellos no hacen las guerras para ganar las guerras. Es una frase que yo repito permanentemente. Las guerras modernas no son hechas, necesariamente no son hechas para ser ganadas. No importa si se pierden las guerras, no les importa perder las guerras. Lo que buscan es generar el caos, generar la disrupción política, económica, institucional, social, cultural en diferentes países, como lo hicieron, por ejemplo, en Medio Oriente. No importa si a Gaddafi lo mataron y hoy Libia es un país ingobernable y es una gran crisis. No importa. Es más, ni siquiera fueron por el petróleo. Eso es mentira, ¿no? Es un engaño que nos han hecho también ellos porque nos distorsionan la realidad. Las guerras actuales no son por los recursos naturales. Los recursos naturales las grandes multinacionales los compran. Es más barato comprar el petróleo que robárselo a Saddam Hussein, porque eso crea enorme conflicto, enormes disrupciones, la cadena de suministros. Y acá hablo como habiendo sido un altísimo directivo de una multinacional. Los conflictos sociales y geopolíticos son perjudiciales para los negocios. No sirven para los negocios. No sirve invadir Venezuela por el petróleo. Es más fácil comprárselo al precio de mercado. Y Maduro estaría feliz de poder vender el petróleo. El conflicto con Venezuela es para generar conflicto social, económico, disruptivo, político en esa región. Entonces, para sintetizar y terminar, aquello de que todo se hace por economía no es verdad, desde mi punto de vista. Y aquello de que el hombre es necesariamente malo, el lobo, un hombre es un lobo para el otro, también es falso. La historia de la humanidad demuestra que todos los imperios a lo largo de la historia, incluidos los asiáticos, han sido crueles, han sido invasores, han sido dominantes, pero todos los imperios, salvo el anglosajón, han buscado la paz y la estabilidad en su región. Por eso han perdurado. El Imperio Español duró 300 años, el Imperio Británico duró 150 años, un poco menos, pero masacró la India, masacró China, le llevó el primer cartel de la droga, el primer capo de la droga, ha sido el rey de Inglaterra, con su banco HSBC, que crearon el banco allí en Hong Kong para meterles la droga, el opio, a los chinos. Como no los podían dominar porque era un gran país, les metieron la droga, y como no la querían los chinos, les hicieron 2 guerras del opio, la famosa guerra del opio en China. Masacraron a la India. Con América Latina no se metieron mucho porque estaban distraídos. Africanas y convertirnos en algo mejor. Claro que sí, que han habido cosas horribles a lo largo de la historia, claro que sí,
Pero el Imperio Británico y estos sionistas, por eso yo digo, el imperio actual me gusta caracterizarlo como anglo-sionista, porque se mezclaron esas dos visiones, de la de Cromwell, ese fanático cristiano puritano, con la de Menahem Ben Israel, esos fanáticos mesiánicos judíos que fueron... Y de eso surgió esa visión, esa cosmovisión de que somos los iluminados, somos los mejores, y tenemos el mandato divino de enseñar al mundo, de poner orden en el mundo. Y como estas bestias subhumanas, que somos el resto nosotros, no entendemos, no tienen derecho a dominarnos, y por eso allí en Israel, pero también en Washington, lo dijo la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, le preguntaron en televisión, lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar, le dijeron, bueno, pero ¿a usted qué le parece haber ido a haber sometido a sanciones económicas, las primeras que se le aplicaron a Irak después de la tormenta del desierto, allá en 1991? Una periodista les pregunta en vivo y en directo en televisión, búsquenlo. Le dice, pero esas sanciones que ustedes le aplicaron a Irak provocaron que Irak no pudiera recibir, por ejemplo, medicinas para curar a sus niños, y le dicen, según Naciones Unidas han muerto por causa de la falta de medicinas 500.000 niños, medio millón de niños, en Irak por las sanciones que le hemos aplicado. ¿Y saben lo que dice esa bestia? ¿Saben lo que respondió esa bestia que fue secretaria de Estado? Judía venida de Europa Central, también ella, el brazo derecho de Clinton en ese momento, ministra de Relaciones Exteriores, dijo, sí, no dijo una lástima, dijo sí, ese era el precio a pagar para establecer la democracia en Irak. 500.000 niños murieron para que estas bestias pudieran llevar la democracia a punta de tanques de guerra y de aviación de guerra. Entonces, estos son nuestros enemigos, estos. Y esta es la batalla cultural que hay que dar contra ellos y desenmascararlos. Esto no es solamente un genocidio horroroso y feroz el que está haciendo Israel. Es algo mucho más. Si esta gente gana, se habrá establecido en el mundo el derecho a masacrar, pero no solamente, quiero que se entienda, no es solamente una cuestión humanitaria, que claro que sí, pero va mucho más allá. Si esta gente gana, y en el caso de los Estados Unidos gane Trump, por eso Paul dijo Trump o Biden, más o menos lo mismo, van a establecer definitivamente un gobierno mundial en el cual para ellos nosotros somos los subhumanos a los cuales hay que dominar y oprimir porque seríamos incapaces de entender que ellos tienen el derecho a gobernarnos. Bien. Nada más. Bueno, vamos a continuar. Fue medio largo, perdón, pero... Hay un montón de preguntas, ya te las voy a ver. leer, pero bueno, un poco para que hagamos un paralelo